Digamos, el central tiene los recursos para manejar el precio del dólar, o sea, no hay que esperar ninguna locura. Cuando uno observa, primero, no ha habido cambios en la política monetaria y cambiaria del Banco Central. De Redrado a Mercedes Marcó del Pont, salvo con estas medidas crediticias, no ha habido de alguna manera ningún tipo de oscilación o un cambio abrupto. Hoy el central tiene las reservas suficientes como de alguna manera frenar cualquier tipo de caída. Y a su vez el saldo de balanza comercial, si bien con estas importaciones se ha reducido un poco la perspectiva de este año, sí, no va a ser como el año pasado que fue récord de 16.000 millones de dólares, pero va a ser un saldo de balanza comercial muy similar al 2008, de casi 12.500 millones de dólares, con lo cual un saldo comercial importante, con una capacidad del Banco Central reservas, donde se calme el mercado financiero, la salida de capitales, el Banco Central hoy diría tiene posibilidad de fijar el tipo de cambio en los valores que quisiera. Ahora, hay un tema, ¿no? Porque recién decíamos, el euro se ha depreciado. Exacto. Sube el dólar, también sube el dólar en relación al real, que es nuestro principal mercado. Es necesario que esos ajustes de un centavo sean más, digamos, más acelerados para no perder competitividad, o se puede perder competitividad, digamos, y perder exportaciones. El problema nuestro es que siempre miramos el tipo de cambio nominal como pérdida de competitividad, y el problema no está en el tipo de cambio, el problema está en los precios. Entonces, lo que no miramos es que lo que tendríamos que estar viendo y poner mucho mayor control, no sobre a lo mejor el control del manejo del tipo de cambio, sino básicamente sobre el control de precios. La pérdida de competitividad que nosotros podemos tener, es cierto que el real cuando se devalúa un poco nos quita un poco de competitividad, pero la relación que tenemos con el real es muy fuerte. Debemos estar en el pico histórico en términos de relación cambiaria. Ahora, el problema es que nuestra inflación promedio puede ser 18-20%, contra Brasil, que tiene una inflación del 4%. Entonces, el problema está en los precios, no tanto en el tipo de cambio nominal. Dante, ¿cómo estás viendo en este momento la economía? Porque aquí la verdad que hay mucho, la oposición dice, va todo mal, la verdad que la situación económica comparada a lo que es en el mundo en estos momentos en la Argentina me parece que está bien, pero sobre todo teniendo en cuenta de lo que dijo Bill Clinton, ¿te sorprendió? ¿Estuviste el otro día donde...? No estuve, escuché las declaraciones. Habló de la Argentina realmente maravillas, ¿no? Diciendo, sí, en un momento donde todos los países están con problemas, ustedes no los tienen. Da la sensación de la economía argentina que cuando se disipe la niebla que uno encuentra desde el punto de vista político, hay ciertos... digamos, la mirada que se va a tener sobre algunos temas de la economía va a ser distinta. Hoy cuando uno mira la economía, la verdad, estamos creciendo un 6% seguramente de base para lo que va a ser el año. Uno podría decir, no hay ningún sector que por la macro esté siendo afectado en su tasa de expansión. Después cuando entramos a la micro seguramente hay cuestiones sectoriales que pueden estar afectando, pero a nivel de la macro no lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos hoy? Yo creo que es el tema de precios, que la inflación que se está estacionando en valores muy altos, no es sustentable pensar mantener valores de crecimiento tan altos con una inflación de 2 dígitos. Hoy, digamos, se conoció Hugo Moyano, primero hubo una versión de Pablo Moyano diciendo vamos a reclamar un salario del 21% de aumento. Y hoy Hugo Moyano dijo no, creo que habló de 31% fueron las declaraciones. Exactamente. ¿Esto le va a meter más ruido al tema precios-salarios? Y esto mete ruido en el sentido, cuando uno observa las negociaciones que se cerró en enero, se cerró en un piso promedio del 22-23%, y a medida que pasan los meses, estamos yéndonos a negociaciones, sacando alimenticios, que estuvo casi en 45, ya en un piso de 30. Lo que establece es un piso de inflación muy alto para el año que viene. Recordemos que el problema que tenemos es que no vemos una sensación de una espiralización de la inflación. Ejemplo como la que vivimos en la década del 80, donde quizás los problemas de balanza comercial y el mismo déficit fiscal hacía que la emisión se era muy fuerte y fomentaba una espiral precio-salario muy alta. Ahora, estamos cada vez en niveles cada vez más altos. Ustedes pensemos que si la negociación salarial promedio en el año va a cerrar el 25%, esa es la base sobre la cual nos vamos a montar el año que viene, y da la sensación que las expectativas, al no tener un marco de referencia confiable con respecto a lo que pasa con los precios, tenemos también, entre comillas, una inflación de expectativas. Todos estamos volcando mucho más por las dudas y mucho más de lo que la inflación real es, con lo cual el piso para el año que viene ya estamos en un piso de 20% inflacionario. Muchos hicieron su colchón también, ¿no? Muchos empresarios hicieron su colchón antes de obvio que hay mucho colchón, y seguramente vamos a encontrar que muchos sectores van a ver desde el punto de vista salarial que van a tener ingresos
crecimiento de salario real por las pautas salariales que han negociado. Dante Sica, gracias. No, gracias por gracias estar aquí. Hacemos la pausa y después de la pausa la nueva sección en A Dos Voces, ¿no? Polituiteros, se vienen todos los miércoles, vamos a tener los protagonistas del Twitter, los políticos, enseguida se lo contamos. Aprendí a no callar, defendí mis ideales. Con la aprendí a no callar, defendí mis ideales. Bueno, sección nueva en A Dos Voces, estamos en onda, el debate que se produce y las expresiones a través del Twitter. Polituiteros, la presentamos. Bueno, y esta semana vamos a los principales cruces de las explicaciones que dieron los políticos y los funcionarios del gobierno. Empezamos. Aníbal Fernández utilizó mucho el Twitter para explicar la posición del gobierno ante los barras. Dice, ¿cómo hacer para que no vuelva a suceder? La justicia debe comunicar adecuadamente las restricciones al salir del país y las capturas. Después dijo, la Policía Federal no registraba antecedentes. El tribunal no mandó ninguna medida restrictiva para que no se otorgara el pasaporte. El registro de reincidentes no recibió información de la Cámara. El comisario Roberto Palavecino, titular de la Policía Científica, informó que Sergio Rodán obtuvo su pasaporte el 18 de mayo. La polémica que se dio esta semana, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Cerruti. Horacio Larreta, el gobierno nacional y Kirchner están detrás de la causa por escucha. Gaby Cherrú, que es Gabriela Cerruti, legisladora porteña, le responde a Horacio Rodríguez Larreta, no sé si el gobierno nacional está detrás, estoy segura que Mauricio Macri está adelante. Francisco de Narváez ayer anunció, Marcelo, por Twitter, denuncié a Echegaray por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de derecho fiscal, tráfico de influencias y falsa denuncia. Después, Aníbal Fernández a la noche dijo, Echegaray responde las denuncias de Narváez en el blog y da la dirección del blog, ¿no? Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, tuitea mucho, muchísimo. Dijo hoy, vienen muy bien las obras del Maldonado, a mediados del 2011 va a estar lista la etapa que va de Juan B. Justo a la Paternal. Y mirá vos el Chino Navarro, que es un diputado provincial del Frente para la Victoria. Me redormí, llegaré para el examen, después les cuento. Bien, muy bien. Parece que la está por rendir, ¿no? Y se durmió hoy, también sirve para anunciar estas cosas. Polituiteros en Adobe, va a costar aprenderlo, pero la nueva sección, la nueva onda de los políticos también en A Dos Voces, aquí con esta nueva sección, lo que dicen entre ellos y se comunican de esta manera. Bueno, nos estamos yendo, Marcelo, la verdad que otro programa caliente de A Dos Voces, definiciones de Ricardo Alfonsín, muy importante. El personaje político de la semana después del triunfo inesperado el domingo y por amplio margen frente al aparato y frente al covismo, que lo posiciona como un nuevo candidato de radicalismo. El peronismo federal, que hizo un hecho concreto, una demostración de fuerza, que se han juramentado no sacar los pies del plato e ir con un candidato seguramente para enfrentar a Néstor Kirchner el año próximo, y lo de los barras, ¿no? Claro, el tema de los barras, el debate de esta semana también, lamentablemente, cuando tenemos que hablar de fútbol, de cómo juega la selección, de todas esas cosas lindas y divertidas, no, tuvimos que hablar lamentablemente de este papelón de los barras. Y además del tema del dólar, ¿no? Un tema que siempre preocupa y que ha tenido en esta semana correcciones y medidas que obviamente la tratamos a fondo aquí. La realidad y todos los temas, como siempre, pasan en A Dos Voces. Con todas las opiniones en A Dos Voces también, todos los miércoles, por eso le decimos que nuestro compromiso es con ustedes.